tardes, muchas gracias. No sé si se escucha, yo no tengo voz muy potente, espero que se escuche. La idea era poder transmitirle a ustedes algunos elementos de la situación internacional en curso que ayuden a ubicar la situación nacional. Por ejemplo, hay muchas cuestiones vinculadas al problema de los holdouts y la deuda externa que no pueden entenderse ni pueden preverse al margen de la política. Y ni hablar del tema del puerto de Ensenada, que es una cuestión que hace a la estructura de una Argentina atrasada y dependiente. Yo creo que el primer punto a definir es en qué mundo vivimos. Si vivimos en un mundo de países iguales, en donde las naciones tienen los mismos derechos y las mismas posibilidades, o vivimos un mundo donde hay un pequeño grupo de países poderosos que oprimen a una inmensa mayoría de países cuyo objetivo es alcanzar la independencia y alcanzar la libertad. Si ustedes miran la brutal agresión de Israel a Gaza y la indiferencia de los países poderosos del mundo ante la masacre del pueblo palestino tras casi 70 años de opresión, está claro que no vivimos un mundo donde todos somos iguales y tenemos los mismos derechos y las mismas posibilidades. Definido eso, creo que lo que habría que agregar es que la Argentina es parte de ese contingente de países oprimidos. Yo voy a dar algunas opiniones que son personales, no comprometen ni a Cuadernos ni al foro. Lo que digo en relación a lo que el foro piensa lo voy a subrayar como tal cosa. Pero nosotros somos un país que en el siglo XXI nos parecemos más a la Argentina de 1930 que a la Argentina de 1970. Es un país productor de materia prima, saqueado, soja, saqueado la minería. Habrán visto ustedes el papelón hoy de ayer de ese diputado de Chubut que estaba recibiendo por el teléfono las órdenes de una mega minera para decirle cómo votar o cómo ajustarse a la votación para la mega minería. El petróleo. Es difícil de explicar que la Argentina tiene ocupadas las Islas Malvinas, las islas del Atlántico Sur, 5 millones de kilómetros cuadrados comprometidos, y la principal reserva petrolera de la Argentina continental, Cerro Dragón, está en manos de un 60% de la British Petroleum, un 20% de Brida, que es una empresa de apariencia nacional pero rusa en esencia, y la empresa estatal china no. Si hay algo que expresa la Argentina real, es Panamérica, donde distintas potencias se conjugan para explotar un petróleo que pagamos a 60, 65 dólares el barril, cuando a boca de pozo el menos optimista dice que vale 12 dólares. Y nosotros, todos los precios internos se vinculan a los costos que pagamos de esas materias primas. En relación a los elementos de la situación internacional, yo creo que una primera cuestión es la crisis económica. El mundo arrastra una crisis económica del año 2007, cuando estalla lo que se llamó la crisis de las hipotecas, que estalló en Estados Unidos. La situación de Estados Unidos, habrán visto ustedes el lanzamiento de Ferguson. Eso es expresión de la crisis que vive Estados Unidos. Nosotros tenemos una compañera de la revista, la licenciada Juanita Varela, que estuvo en Estados Unidos por razones familiares, y ya tiene dos hijos, son docentes, uno en Berkeley y el otro en Harvard, y dice que por primera vez en su vida vio en el viaje de Nueva York a Nueva Orleans villas miserias, no de negros o latinos, que uno podría decir que en Estados Unidos era esperable, sino de blancos, porque son los desalojados de esa crisis de 2007 que han quedado desposeídos. Por eso Obama dijo esa frase que sorprendió: no queremos transformarnos en un país como la Argentina. A su vez, Estados Unidos tiene una cuestión demográfica que habría que estudiar, porque, por ejemplo, ella tiene 25 millones de originarios, tiene 40 millones de latinos, hispanolatinos, tiene 30 millones de negros, es decir, es una población que en un 30% está sometida a la pobreza.
Hoy los datos económicos darían que Estados Unidos pareciera que está saliendo de la crisis a un gran costo social. Ahora ya está anunciado que la Reserva Federal va a subir las tasas de interés para aspirar dólares y tratar de poner en marcha la economía, pero producen acontecimientos como el del levantamiento de Ferguson que ponen en duda. Hay muchos economistas norteamericanos que tienen dudas de cómo va a ser, si ese despegue va a ser continuo o ese despegue se va a ver frenado. La crisis de Estados Unidos se trasladó a Europa. Europa no sale de la crisis. Yo no recuerdo la cifra, no la anoté, pero creo que se dice que hay un 50% de los jóvenes que está sin trabajo en Europa. Hay una Europa que tiene un corazón productivo que es Francia, Alemania, el norte de Italia, los Países Bajos, Inglaterra, y después existe una Europa que cada día se parece más a los países del tercer mundo. Y en algunos casos, como Grecia, que han dejado de ser naciones independientes, porque Grecia hoy es un protectorado del Banco Central de la Unión Europea, consecuencia de cómo se resolvió la crisis de hace unos años. Y el tema grande es cómo va a terminar, cómo se va a suceder la crisis en los países emergentes, llamados emergentes, especialmente la India y China, aunque son dos economías y dos países totalmente distintos. Hoy justamente salió en el Wall Street Journal una nota referida a la crisis china, donde, si bien es cierto acá en este power hay una, no digo para que la busque, serio, pero después por ahí van a ver que hay una que dice primera economía mundial, China. China es la primera economía comercial. El PBI chino superó al de Estados Unidos, por lo menos el PBI relativo, no el PBI normal, pero está en 26 billones contra 21,4 de Estados Unidos. Pero lo que dice la nota es lo que ya viene apareciendo en muchos lugares, que es un crecimiento de una pobreza mayúscula en China. En China hay, por ejemplo, 20 millones de niños que deambulan por China sin padre, sin madre y sin familia, abandonados. Ustedes piensen las cifras monstruosas, porque en la medida que se empobreció el campo chino y absorbió mano de obra sobre las ciudades, muchas de esas familias dejaron abandonada a los niños. Y se produce ese fenómeno que no era conocido en el mundo, que son millones de niños, salvo en la Segunda Guerra Mundial, cuando miles de familias fueron liquidadas. Hay una película húngara famosa de esos niños que quedan perdidos en la Segunda Guerra y se van encontrando en el camino. Bueno, estos niños chinos sin una guerra viven esa misma situación. Esa es una de las incógnitas. ¿Cómo va a aterrizar la economía china? Si la economía china aterriza suavemente, puede ser puede ser que la crisis mundial se desenvuelva de una manera. Pero puede que dé un panzazo. Ahora, no pierdan de vista que en China hay 500 millones de pobres en el centro de China. Y hay 120 millones de desocupados, si no tengo mal la cifra. Es decir, que de una población, nadie sabe el número real de habitantes que tiene China, hay una aproximación, se dice 1.300 millones. Creo que hay una anécdota que el periodista Edgar Snau le hace un reportaje a Mao, le dice: presidente, ustedes ya son 800 millones, no, eso no puede ser, dice. ¿Cómo los contaron? Porque los chinos no hacen un censo como nosotros, los hindúes tampoco, hacen por aproximación, pero supongamos que en una población de 1.300 millones hay casi 700 millones sumergidos en la pobreza. Ese es un dato a tener en cuenta. En el marco de la crisis económica mundial que afectó a Europa, que afectó a Estados Unidos, a Europa, a los países emergentes, se ha ido conformando una situación que podríamos decir es la siguiente. De la década del 90 en adelante se produjo el mundo, después del derrumbe de la URSS, tuvo una potencia hegemónica dominante que fue Estados Unidos. Pero esa situación ha cambiado. Hoy no hay una potencia hegemónica mundial. Estados Unidos no es que hace lo que quiere, donde quiere y cuando quiere. Por ejemplo, Estados Unidos, si quieren después eso hay para el debate, quiso atacar Siria, que es un gobierno prorruso, apoyado por Rusia y China.
y la oposición de Europa, la oposición de Rusia, la oposición de China, y en eso jugó un papel el Papa también, le ataron las manos a Estados Unidos, que no pudo atacar Siria. Es decir, que ahí se evidenció que no estábamos ya en un mundo con una potencia hegemónica, sino un mundo multipolar sin potencia hegemónica. Y como diría un amigo mío que es conservador, cuando el mundo no tiene una potencia hegemónica se vuelve muy inestable, porque todas disputan por ampliar sus áreas de influencia y por mejorar su situación geoestratégica. Es un mundo multipolar con tres grandes. No doy un orden de importancia, es Estados Unidos, Rusia y China. Son los tres grandes desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político y desde el punto de vista militar. Después entre ellos hay diferencias importantes, porque la capacidad militar, por ejemplo, de Estados Unidos en el área naval es muy superior a la China y es muy superior a la rusa, y eso todavía juega un papel muy importante. Ahí aparece un rasgo que emerge en otra zona de conflicto, que es Ucrania. Ucrania es clave porque de la década del 90 ahora hubo una política de los Estados Unidos y Occidente de ir acorralando a la ex Unión Soviética, Rusia, a transformarla en una potencia asiática. Siempre el Imperio Ruso trabajó con la política de ser una potencia euroasiática. Y en eso jugaba un papel clave el puesto de Sebastopol, que es lo que le permite a Rusia sostener la influencia suya sobre Europa y mantenerse como potencia euroasiática. Occidente y Europa y Estados Unidos hacen una jugada para arrebatarle el puerto de Sebastopol a Rusia, y Putin responde, creo que sorprendió a Estados Unidos, ocupando militarmente el puerto y ocupando dos regiones. Creo que hay una que fue recuperada finalmente por Ucrania, pero Donetsk se mantiene dentro de exacto, la mantiene todavía, yo no tenía eso. Ahí los europeos dan una definición sobre esto, viene del diario El País de España, que dice: Estados Unidos aparece como una potencia que tiene fatiga, que tiene cansancio de cumplir sus obligaciones de superpotencia, porque la sorpresa en Ucrania y la incapacidad de responder en Siria muestran una potencia con dificultades para responder a la altura de una superpotencia mundial. Y Estados Unidos, en la crisis europea, aparece empujando a Europa a hacerse cargo de la situación que se plantea en Ucrania. La última información que hay proviene de los ingleses, que hace 15 días han sacado un largo documento donde ellos consideran que más tarde o más temprano Europa va a ir a la guerra por Ucrania. Yo les transmito la información que vamos recogiendo, porque vieron que ingresaron tanques y tropas rusas a Donetsk. La OTAN movilizó 4.000 hombres en Polonia, y Rusia contestó produciendo el lanzamiento de un misil intercontinental de cabezas múltiples de un submarino, cosa que no se hacía desde hacía 25 años, más o menos, calculo, porque calculo la caída de la URSS en 1990, estamos en 2014, así que por lo menos debería ser 25 años que no se hacía un ensayo de ese tipo. Y ahora, no sé si vinculado a la crisis de Ucrania, o a la crisis de Siria, o a la crisis del petróleo, o a la situación del petróleo, Rusia mandó un bombardero estratégico a patrullar las aguas del Golfo de México, lo cual es, no usaría un porteñismo porque está mal dicho, es tocarle cierta zona a Estados Unidos, porque esa es la frontera más próxima de Estados Unidos. Rusia, que había sido una potencia muy debilitada, que Occidente la trató de empujar a transformarse en un imperialismo secundón de alcance asiático, de la cual Putin dice que la mayor tragedia geopolítica del siglo XX fue el derrumbe de la URSS, ya que él es un hombre que proviene del aparato de inteligencia militar del imperialismo ruso.
de esa fuerza que se constituyó a partir del año 57, ha pasado a tener respuestas muy duras, y yo no digo que lo vaya a hacer, pero ha vuelto. Y otra cosa más, y anunció que ha equiparado la cantidad de lanzadores misilísticos nucleares a Estados Unidos. Es decir, Rusia con Putin ha vuelto a poner sobre la mesa la guerra nuclear como posibilidad en un enfrentamiento con Estados Unidos. En Estados Unidos hay dos líneas, por lo menos lo que yo entiendo. La que predomina, que dice que el centro del mundo se ha corrido a Asia y su capacidad militar está concentrada en Asia. Hay 7 portaaviones, cada portaaviones norteamericano es una flota. Ahora se está produciendo el nuevo portaaviones, la serie de portaaviones se llama Gerald Ford. Dice que todo lo que se ha visto hasta ahora en capacidad naval va a quedar reducido a poco cuando aparezcan las nuevas flotas norteamericanas. Yo no sé qué es lo que traen, pero cada flota, cada portaavión tiene destructores, submarinos, es decir, tiene un conjunto de fuerzas que la hacen por ahora la potencia en ese sentido muy por encima de las demás. Estados Unidos se centra en el Pacífico, le dice a los europeos háganse cargo de Europa, y acá viene el problema nuestro, que es que la que está a cargo del control del Atlántico sudoccidental es Inglaterra. Ustedes saben que Inglaterra en el 82 reocupó, para decirlo como corresponde, las Islas Malvinas, y ahí ha instalado la base militar más importante extranjera en el territorio americano o sudamericano, que es la base de Mauplissat. 1.500 soldados de infantería. Hace 15 días Inglaterra hizo un nuevo ejercicio ofensivo con sus buques, con sus misiles. Hasta donde yo conozco, las tropas que vienen a Malvinas son tropas que se entrenan en las costas de Escocia, que dicen que son similares, por ahí vos conocés más que yo eso, dicen que son similares a la de Malvinas, por su dureza, por los mares. Es decir, no son tropas que vienen de paseo como si a veces se quiere presentar. Aviones ultramodernos, y ahí patrullan o operan los submarinos nucleares del Reino Unido de Gran Bretaña, que tienen misiles Trident, que son misiles estadounidenses, y reúne una capacidad total de 40 megatones. Y Inglaterra es una potencia militar muy importante, aunque no esté a la altura de las grandes potencias del mundo. Y esta es una cuestión clave para nosotros. Yo les traje ahí la foto, no sé si la podremos ubicar, de la base china. Porque ustedes piensen que la situación a veces de la Argentina es invisible, es como una cosa que no se aprecia nítidamente. Pero nosotros tenemos la más importante base extranjera en Malvinas, que se autoproclama dueña de más de 5 millones de kilómetros cuadrados de territorio argentino entre mares, Islas Malvinas y la proyección antártica. Podemos discutir sobre la Antártida, pero yo la incluyo como territorio argentino. Eso está a 2 horas de vuelo del continente, donde los ingleses tienen una pista, que es la pista de Lewis, que ustedes tienen por ahí una fotito, donde pueden descender aviones de gran porte a solo 2 horas de Malvinas. Y ahora se ha concedido una base militar a China. Esta foto no es vista, muy poco vista, no es conocida. Está la obra civil muy avanzada, y ahí se habla de una base de estudio del espacio profundo. Bueno, yo le voy a decir, nosotros en Cuadernos, uno de los fundadores de Cuadernos, se murió el doctor Mario Bullich, que fue el creador del satélite SAC-C. Digo de paso que Cristina le podrían avisar que el primer satélite que se lanzó no es el ISAT-1. La Argentina, si no me equivoco, ya lanzó 8 satélites, 7. Uno de ellos lo creó un fundador de Cuadernos, que es el doctor Mario Bullich, cuyo nombre está en el Instituto de Estudios Aeroespaciales de Córdoba, de la Universidad Nacional de Córdoba y la Fuerza Aérea Argentina. Él me decía que si los chinos quisieran estudiar el espacio profundo, usarían sus satélites, de los cuales tienen muchos.
que es absolutamente falso la idea de que esa base que se está construyendo se vincule a alguna investigación científica. Esa base está siendo construida por dos empresas que dependen de las Fuerzas Armadas chinas. Porque además acá el general el periodismo y la prensa dice cosas que son insólitas. No hay ninguna empresa china vinculada al trabajo aeroespacial o aéreo que no pertenezca al Estado y a la Fuerza Armada China. Es inimaginable que una potencia mundial que aspira en el 2020 a transformarse en una superpotencia para disputar la hegemonía mundial va a andar regalando aviones, satélites. Eso es impensable. Eso solamente lo puedo repetir, bueno, los que hablan por televisión, que dicen cualquier tontería. A esta situación internacional está, bueno, ustedes tienen el mapa de las 10 guerras, vieron que el Papa dijo, Francisco dijo que estamos en la Tercera Guerra Mundial en fases. Ese mapa es muy importante porque ese mapa muestra el conflicto de Europa en Ucrania. Después muestra el conflicto en el Medio Oriente, Franja de Gaza, Palestina, Afganistán, Sudán del Sur, República Centroafricana, Siria, Irak, Libia, la República de Mali y Somalia. Es lo que le llaman, esto lo definieron el grupo de Chile republicanos. Tengan en cuenta que los republicanos han vuelto a ganar ahora la mayoría en representantes y senadores. Che, a mí se me que yo cuento. Es lo que le llaman el Medio Oriente ampliado. Porque es la zona donde están las grandes reservas de petróleo del mundo. Hago un comentario, tengan en cuenta que Estados Unidos pasó a ser el tercer productor de petróleo del mundo. Y en combinación con los árabes sauditas, han bajado el barril de petróleo de 115, oscila entre 80 y 75, ahora no sé si están 78. Eso es importante porque ha producido un agujero muy grande en la economía rusa, en la economía iraní. Maduro ha salido a hacer una queja airada porque la economía venezolana queda muy debilitada, y en Ecuador. Por lo menos estos países han sufrido un golpe muy grande por la baja de precios, producto a que Estados Unidos ha logrado, por el shale, transformarse en el tercer productor, y se piensa que en el 2020 Estados Unidos va a ser el primer productor de petróleo del mundo. Con esto yo por ahí voy cortando porque me paso el tiempo. Un chisme en relación al shale. Ustedes vieron acá lo de Vaca Muerta, que Vaca Muerta parece que va a ser templo dorado donde vamos a gozar de los frutos de la naturaleza los argentinos. Bueno, acá vino un gran magnate petrolero, un gran ejecutivo, a hablar del problema del shale. Acá un pozo convencional, explotarlo es $1 millón. Y el shale estaba a 17 millones y algunos dicen que han logrado bajar esos costos. Pero Estados Unidos está explotando el shale a $1 millón el pozo. Con lo cual, tienen 100.000 pozos de shale en Estados Unidos. Con lo cual, los norteamericanos han dicho, nosotros por ahora no tenemos ninguna razón para invertir en Argentina. Lo único que están haciendo, están loteando Vaca Muerta. Eso es lo que están loteando la soberanía petrolera o hidrocarburífera a las distintas potencias. Una parte a Chevron, una parte le están ofreciendo a Bulgeroni, y diera la impresión que Bulgeroni se va a volcar solo al convencional por ahora. Le han ofrecido a Urnequian. Fíjense que Urnequian fue el hombre que fue a pedir el swap a Moscú. Algo con Moscú debe tener que ver el amigo Hermílio. Bueno, hay más elementos para conversar, pero me parece que un tema es, para cerrar, lo que está, es un mundo que está cambiando, es un mundo que ya no es Yalta. Porque una de las potencias, esta es una opinión personal, que emerge, China no tiene nada que ver con Yalta. China no es Yalta. Nunca fue Yalta. Yo, si no recuerdo mal, cuando fue Yalta, le piden a Mao que se frene en el río Amarillo y no avance, y Mao y el ejército chino deciden seguir hasta el final y toman el poder. Es decir, que nunca fue Yalta. China nunca fue Yalta.
Y lo que se está es reconfigurando un mundo distinto. Y el mundo nunca se reconfiguró sin guerra. Yo no quiero ser pesimista, alarmista, pero la verdad que no le voy a mentir. A lo largo de la historia, cuando el centro del mundo va cambiando de un lado al otro, nunca es pacíficamente. No lo fue ni en la antigüedad, cuando era Persia y quiso dominar el mundo, no lo era en la antigüedad cuando Alejandro Magno armó su imperio, no lo fue con el imperio romano, no lo fue con el imperio bizantino. Yo creo que si ustedes buscan algún periodo de paz en la historia de la humanidad, van a ver que lo va a ser muy difícil encontrar. Por ahí encuentran un mes, 2 meses, pero no mucho más que eso. Hoy el centro del mundo se va desplazando de occidente a oriente. No es un proceso terminado ni culminado, pero es un cambio. Por eso Estados Unidos modifica su estrategia. No es improvisado. Ellos vienen modificando su dependencia del petróleo del Medio Oriente, porque estas son cosas que se planifican a largo plazo, no a corto plazo. Y el problema está planteado en estos términos. Si el mundo no tiene una potencia hegemónica, si lo que se produce se disputa, lo que crece es la inestabilidad. Y la Argentina es un país que por su historia siempre fue disputado, desde su origen, porque la Revolución de Mayo es el producto de aprovechar las contradicciones entre la potencia europea, España, Inglaterra, Portugal, Francia, lo que le permitió a los patriotas en un amplio frente tomar el gobierno, independientemente de la suerte que después tuviera la causa de la revolución. Yo creo que esos son dos elementos. Ahora, cierro con esto. Esto puede decir, bueno, estamos en el horno, porque si los grandes están en esta situación, nosotros, ¿qué podemos hacer? Bueno, nosotros las veces que hemos podido avanzar en nuestra independencia es cuando los poderosos se han peleado. No se trata de que adscribamos a uno u otro imperialismo. Por ejemplo, yo creo que es un error lo que hace el gobierno nacional de establecer una alianza estratégica integral con China y una alianza estratégica con Rusia, con la idea de que con eso va a contrapesar la injerencia o la opresión norteamericano-británica. Ese es un camino de derrota. Ahora, en la medida que nosotros nos propongamos conocer el mundo para transformarlo y aprovechar esta situación en la lucha por la independencia nacional, creo que ahí se abre un curso que no será fácil, no será sencillo, pero que puede permitirnos a nosotros cumplir con el mandato de los padres de la independencia, que en el acta de la independencia el 9 de julio de 1816 plantearon una Argentina libre de todo dominio extranjero. Bueno, yo hasta acá, muchas gracias.